Capítulo 36. Apostasía en Galacia. Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprehensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio. Haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén, instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. La situación era crítica. Los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias gálatas. El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Después de saludar a los gálatas con las palabras: «Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo», les dirigió estas palabras de agudo reproche: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema». Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las Escrituras, y el Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, exhortó a sus hermanos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado. El apóstol pidió a los creyentes gálatas que consideraran cuidadosamente el comienzo de su vida cristiana. «Oh gálatas insensatos», exclamó, «¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, empero en vano. Aquel, pues, que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Así Pablo emplazó a los creyentes de Galacia ante el tribunal de su propia conciencia y trató de detenerlos en su conducta. Confiando en el poder de Dios para salvar
y rehusando reconocer las doctrinas de los maestros apóstatas, el apóstol se esforzó por inducir a los conversos a ver que habían sido groseramente engañados, pero que retornando a su fe anterior en el Evangelio, podrían sin embargo frustrar el propósito de Satanás. Tomó partido firmemente del lado de la verdad y la justicia, y su suprema fe y confianza en el mensaje que predicaba ayudaron a muchos cuya fe había fallado a recuperar su lealtad al Salvador. Cuán diferente del modo en que Pablo escribió a la iglesia de Corinto fue el proceder que siguió hacia los Gálatas. A la primera la reprendió con cuidado y ternura, a los últimos con palabras de despiadado reproche. Los corintios habían sido vencidos por la tentación, engañados por los ingeniosos sofismas de maestros que presentaban errores bajo el disfraz de la verdad. Se habían confundido y desorientado. El enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero requería cautela y paciencia. La severidad o la prisa imprudente de parte de Pablo hubiera destruido su influencia sobre muchos de aquellos a quienes anhelaba ayudar. En las iglesias gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes, en diversas circunstancias y condiciones, es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. En su carta a los creyentes gálatas, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder divino como él fue inducido a ver y recibir las grandes verdades del Evangelio. Fue por instrucción recibida de Dios mismo como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los gálatas en tan solemne y positiva manera. Escribió no con vacilación y duda, sino con la seguridad de la firme convicción y del conocimiento absoluto. Bosquejó claramente la diferencia entre el ser enseñado por el hombre y el recibir instrucción directa de Cristo.
El apóstol instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlo de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias, con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigía obediencia a la palabra. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y a otros. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Y actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo, a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos pervertidores de la fe y, por la palabra de verdad, exponer denodadamente sus errores. En sus esfuerzos por recuperar la confianza de sus hermanos gálatas, Pablo vindicó hábilmente su posición como apóstol de Cristo. Se declaró apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él no había recibido su comisión de los hombres, sino de la más alta autoridad del cielo. Y su posición había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido en todas sus labores entre los gentiles. A los que procuraban negar su apostolado, Pablo les presentó así pruebas de que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, no para exaltarse a sí mismo, sino para magnificar la gracia de Dios. Los que procuraban empequeñecer su vocación y su obra estaban luchando contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban por medio de Pablo. El apóstol se vio forzado por la oposición de sus enemigos a defender decididamente su posición y autoridad.
Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder, y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños, volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces, se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. En sus vidas se revelaban los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El nombre de Dios fue glorificado y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por toda esa región.